Y el tema se llama, si usted puede ver ahí en su Biblia, tiene un título que se llama Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ya estamos ahí, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para entregar este servicio en las manos del Señor. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que tienes con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y también de los que no pudieron venir, Padre. Oramos, Señor, para que tú hagas la obra, mi Dios, para que esta palabra, Señor, caiga en un buen corazón y dé fruto al 100%, Señor. No permitas, Padre, que tu palabra, Señor, siga cayendo en saco roto, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovecharla a lo máximo, bendito Dios, porque tu venida está pronta, Señor. Prepara tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia y también ayuda al predicador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Para entender mejor el contexto, acompáñeme ahí en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 22, por favor. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos que cuando estalló la persecución tras el martirio de Esteban, dice la Biblia que muchos discípulos de Jesús huyeron de Jerusalén, salieron corriendo de Jerusalén. Y uno de los lugares donde se refugiaron fue en Antioquía. Fue allí, en Antioquía, donde se fundó la primera iglesia gentil. De hecho, fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Dice ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, unos versículos más adelante, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice la palabra de Dios. Ahora, la noticia de lo que estaba ocurriendo en Antioquía llegó a oídos de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Sabemos que ahí en Jerusalén estaba la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles. Y en una ocasión, el apóstol Pedro fue a visitar la obra, lo que estaba pasando en Antioquía, de lo que Dios estaba haciendo allí en Antioquía. Y al principio todo era bonito. Cuando Pedro llegó a esa iglesia de los antioquianos, ¿verdad? Todos los hermanos conviviendo, judíos y gentiles. Sabemos que esa iglesia de Antioquía estaba en una ciudad griega. Y todos convivían, ¿verdad? Judíos y gentiles. Y Pedro se gozaba al tener coinonía junto con sus hermanos de muchas lenguas y de muchas naciones. Sin embargo,
pasó algo interesante. Que cuando llegan algunos judíos desde Jerusalén a visitar la iglesia, algo cambió en Pedro. ¿Qué cambió en Pedro? Pedro tuvo miedo de ellos. Tuvo miedo de ellos. Y al instante Pedro se apartó de los hermanos gentiles con los que había compartido íntimamente. Cuando Pedro convivía con los gentiles, llegan los judíos y se aparta. Ahora, cuando el apóstol Pablo mira a Pedro haciendo estas cosas, ¿qué hace Pablo? Lo reprende cara a cara. Dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice el verso 12 que Pedro comía con los gentiles, pero cuando vinieron los de la circuncisión, se apartaba de ellos, se alejaba. ¿Y por qué se apartaba Pedro? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de la circuncisión se refiere a los cristianos judaizantes, que exigían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Por eso Pablo lo reprende y lo confronta, porque Pedro estaba atentando con el evangelio. Pablo vio que era una hipocresía de parte de un líder como el apóstol Pedro. Dice Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Que algunas veces la confrontación dentro de la iglesia es necesaria para restaurar la verdad y la unidad. La confrontación es necesaria para restaurar la unidad de la iglesia. Y es que la confrontación nunca es agradable, mis hermanos, pero es necesaria. Solo recuerde que la confrontación puede ser útil o dañina, dependiendo la actitud con la que se haga. Por eso debe hacerse con amor y respeto, con el objetivo de restaurar la verdad y la unidad. Fíjese que la confrontación no es fácil, pero es esencial. Si es que queremos ser fieles a Cristo y si queremos tratar de preservar la pureza en la iglesia, la confrontación es necesaria. Hermanos, como creyentes dentro del cuerpo de Cristo, estamos llamados a cuidarnos mutuamente. Y una de las maneras en las que podemos hacer esto es a través de la confrontación. ¿Y para qué sirve la confrontación? La confrontación es para ayudar a otros a ver su pecado. Es ayudarlos a ver la realidad de su condición que se encuentran y en lo persistente que están siendo en seguir su pecado. Para eso es la confrontación. Que si vemos a nuestros hermanos pecar y decidimos guardar silencio, estamos siendo egoístas. Esa es una forma de amarnos a nosotros mismos demasiado y no a los demás. ¿Acaso está usted ahí? Quizás tienes un amigo o un hermano en la fe y que persiste en su pecado y te da temor hablarle de esto, pensando que pudieras perder su amistad o su apoyo. Hermanos,
Sea cual sea el caso, si Dios te ha mostrado una conducta persistente de pecado en alguien cercano y decides guardar silencio, eres tú el que está faltando. Ya no nada más es Él. No debemos olvidar que el silencio no es una opción, Al denunciar un pecado, lo hacemos no por causar daño a nuestro hermano, sino porque lo amamos y amamos la congregación, de modo que queremos mantenerla pura. Para eso es la confrontación. Pero depende cómo la hagas, con qué actitud la hagas. La Biblia nos insta a no encubrir pecados ajenos, pues al encubrirlos nos hacemos partícipes de ellos, aunque usted no lo quiera. Primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Y cuál es su consejo? Consérvate puro. Consérvate puro. Ahora, que si queremos crecer a la imagen de Cristo, que si usted quiere crecer a la imagen de Cristo, necesitamos, hermanos y hermanas, que en amor nos hagan ver nuestras faltas y nos lleven a la cruz. Si es que usted quiere crecer, usted necesita a alguien que le recuerde dónde está fallando. Amén. Así que no solo estemos listos para confrontar, sino también para ser confrontados. ¿Está usted listo? ¿Acaso le has dado el permiso a otros de hablar a tu vida en cuanto vean un pecado que usted persiste? ¿Usted le ha dado permiso a alguien de confianza? ¿O cómo recibes la amonestación de otros? ¿Lo haces con humildad? ¿O inmediatamente sacas las uñas para tu defensa? ¿Cómo recibes la confrontación? Hermanos, mi consejo es que si quieres crecer en el Señor, necesitas estar dispuesto a recibir con humildad amonestación para la honra del Señor y el bien de tu alma. Si es que quieres crecer. Dice Proverbios 13:18, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pero la verdad es que a nadie le gusta la confrontación, ¿verdad? A nadie. De hecho, la mayoría de la gente que conozco la evita. Solo recuerde que es imposible crecer sin ella. Hermanos, así como Dios nos confronta en áreas en las que necesitamos crecer, pues así Él espera que hagamos lo mismo con nuestros hermanos. ¿Es fácil? No, ¿verdad? No es fácil, porque la confrontación genera tensión, pero es necesaria. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Fíjese que restaurar al hermano que ha cometido pecado es una responsabilidad delicada y difícil, que solamente el hombre que es espiritual lo puede hacer. Escúcheme bien. Solo el hombre que es espiritual puede restaurar al que se ha equivocado.
porque un cristiano carnal solo podría con su actitud dura y fría hacer más daño que bien. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice. La Biblia nos considera a nosotros como espirituales, no como carnales. Imagínese un hermano carnal exhortando a un hermano. ¿Qué palabras, qué ánimo le va a dar? Hermanos, nuestro deber como iglesia es restaurar al hermano. Nuestro deber es levantarlo, sacarlo de su aflicción, ayudarlo. Tenemos que restaurarle, no condenarle. Se sabe que el creyente legalista ve a su hermano en la fe que se está alejando del buen camino y en vez de que lo alce y le eche una mano y lo ayude a levantarlo de su caída, no lo hace. No lo hace. El cristiano que es legalista no lo mira como una caída, sino como el quebrantamiento de una norma, de una ley y que requiere ser castigado. No es que ese hermano anda en desobediencia, rompiendo las reglas y las normas de la iglesia, merece castigo y disciplina, hay que sentarlo aquí por 2 meses. Hermanos, estos son los creyentes que en lugar de buscar cómo llevar las cargas de nuestros hermanos, mejor los buscan para reprenderlos airadamente, pero jamás los alientan, jamás les echan una mano. Que por causa de los que actúan de esta manera, hay miles de creyentes alejados de las congregaciones, vagando por el mundo, desconsolados y desolados, porque no ha habido una mano de gracia que se extienda a sus necesidades. ¿Acaso usted ha visto por su hermano que se ha alejado de la congregación? ¿Le ha echado una llamada, aunque sea? Pero el creyente que verdaderamente es espiritual, ama y busca a su hermano, no lo deja que se aleje de la verdad, e intentará todo lo que está a su alcance para traerlo nuevamente de su rumbo extraviado. Hará todo lo que sea posible. El que sabe exhortar, lo hace con amor, no en la carne. Exhortar quiere decir instar, alentar, dar gozo, consolar a una persona. Pero hoy tristemente nos encontramos con personas que les gusta darse por exhortadores, ¿verdad? De eso tenemos muchos. Pero que en sí lo que les interesa solamente a ellos es señalar el pecado y la condición de otros, hasta de avergonzarlos. De esta manera ellos pueden sentirse más santos o más espirituales que otros. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Mateo 7:1? Que no deberíamos juzgar a los demás incorrectamente. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, si no estamos en condiciones espirituales para exhortar a alguien, o si nuestros motivos no son los correctos, esa tal persona es una hipócrita y necesita ser exhortada en vez de exhortar. Hermanos, necesitamos sacar primero la paja de nuestro ojo para entonces poder ver bien antes de sacar la paja del ojo del otro hermano. ¿Qué dice Mateo 7:5? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. En la Biblia encontramos distintos ejemplos de confrontación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Natán confrontando el pecado de David.
Vemos a Nehemías exhortando al pueblo de Israel, Samuel exhortando a Saúl, y en el Nuevo Testamento Jesús exhortando a los fariseos. Y en este caso vemos al apóstol Pablo confrontando a Pedro. Gálatas 2:11, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Vemos aquí que Pablo condenó el comportamiento de Pedro, porque su actuación implicaba su apoyo a los judaizantes. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, quienes enseñaban que los cristianos debían observar las costumbres judías, incluida la circuncisión, para ser salvos. Versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. La Biblia dice que Pedro dejó de relacionarse con los gentiles, o sea, con los que no eran judíos, porque tenía miedo de los de la circuncisión, les temía. Pedro obviamente sabía que no había nada de diferencia entre un judío y un gentil, pero tenía miedo de un hermano muy influyente, de Jacobo. Hermanos, esto es lo que se le llama temor a los hombres, temor a los hombres. Y todos estamos tentados a caer en esta tentación. Ante personas influyentes podemos titubear en la fe, ante la presión de nuestros compañeros en el trabajo, de nuestro jefe, o de compañeros en el colegio o en la clase. Nuestra fe puede titubear y podemos ser tentados a cambiar nuestro comportamiento para aparentar un comportamiento más aceptable para ellos. ¿O no le ha pasado esto a usted? Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, la búsqueda de aprobación de los demás es un ídolo dañino, Si usted busca agradar a los demás, es un ídolo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Quiere ser una monedita de oro para caerle bien a todos? Fíjese que la razón por la que alguien puede ser de una forma aquí y de otra allá, muchas veces se debe al temor de los hombres, a no querer estar mal con nadie y de querer agradar a todo el mundo. Hermanos, nuestra identidad no está en lo que otros piensen en sí de nosotros mismos, o si que nos aprueban o nos desaprueban. Eso no es nuestra identidad. Recuerde que nuestra identidad está en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Esa es su identidad de usted, no en lo que la gente piense de usted o con quién se identifica usted. Con la imagen que usted ha criado allá afuera, lo que la gente piensa de usted, o se identifica con el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 13, por favor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dice. Pedro no era el único que cayó en su error, sino que el resto de los cristianos judíos también se unieron a Pedro. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la conducta hipócrita de Pedro.
La influencia de Pedro era tan grande que incluso Bernabé, uno de los motores principales de la misión entre los gentiles, él también se dejó arrastrar por la conducta de Pedro. Y ellos también se alejaron de los gentiles, dejaron de comer con los gentiles. ¿Qué vemos aquí? Que el poder de la influencia cambia a las personas, ¿eh? Tengamos cuidado con las influencias, mis hermanos. Salomón escribió en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice ahí, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se está juntando usted? ¿Desprecia a sus hermanos en la fe para irse a los amigos del mundo? Tenga cuidado, mi hermano. No podemos tener malas compañías sin ser influenciados por ellas, ¿eh? No puede. Y es que la influencia siempre hace su trabajo y lo hace rete bien. Así como la hipocresía de Pedro tuvo una gran influencia en otros, que cuando los otros judíos vieron a Pedro, un gran líder y apóstol, actuando como un hipócrita, algunos de ellos se unieron a él y en su fechoría, así nada más, siguieron a Pedro, ¿verdad? Porque era un gran hombre, era el apóstol de Pedro, el apóstol. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 14, por favor. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos aquí que Pablo se vio en una situación en la que era básicamente imposible para él ignorarlo. Pablo no podía ignorar esta situación. Pedro estaba en pecado de hipocresía y su conducta estaba afectando a diferentes hermanos, a los demás. Pedro estaba fingiendo ser lo que no era. Por eso Pablo reprende a Pedro y en público, en público, en frente de la congregación. Ahora, ¿fue correcta la actuación de Pablo en la represión pública hacia Pedro? ¿Fue correcta? ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 19 al 20? Dice ahí, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Repréndelos delante de todos. El apóstol Pedro era un líder de la iglesia. No era cualquier persona, sino era un siervo de Dios. Pero eso no era suficiente para permitirle mostrar una imagen no propia de un siervo de Dios. Eso no era suficiente para dejarle hacer lo que él quisiera. Lo que hace Pablo es reprenderlo delante de todos. Delante de todos. Y es que la confrontación de eso se trata, mis hermanos, de corregir la mentira con la verdad. Para eso es la confrontación. Por eso debemos comprender que la confrontación, hermano, no es un ataque personal,
Confrontar a alguien no es un ataque personal, sino que es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a reconocer su error de esa persona. Para eso es la confrontación. Pero tengan en mente que cualquier confrontación descansa en hechos comprobables, Cualquier confrontación descansa en hechos comprobables, no en rumores. Dice Pablo en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Cuando vi, dice Pablo. Aquí Pablo no se dejó llevar por los chismes, o por lo que habían dicho, o por terceras personas, sino que juzgó lo que era evidente y comprobable. Dice, cuando vi que no andaban rectamente. Por eso, hermanos, antes de toda confrontación es importante conocer toda la verdad posible sobre cualquier asunto, Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que la confrontación debe ser personal. Y siguiendo el proceso de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, si gusta, puede acompañarme ahí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor aquí nos da las instrucciones de como iglesia que somos, cómo debemos enfrentar la situación pecaminosa de un creyente en la iglesia. Solo recuerde que este proceso que el Señor nos da aquí es con el propósito para buscar una solución y de restaurar al hermano caído. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Lo primero que el Señor Jesús nos enseña aquí es que vayas tú y repréndele estando tú y él solos. Reprender quiere decir corregir, restaurar, exponer, reprobar. O sea, el hermano que pecó o cometió una falta requiere una confrontación para su restauración. Confrontarlo para restauración, no confrontarlo para hacer justicia. ¿Notan la diferencia? Confrontar para restaurar, no confrontar para hacer justicia. Muchos de nosotros nos gusta confrontar al hermano para hacer justicia y olvidamos el propósito que es para su propia restauración. Hermanos, si un hermano es sorprendido en una falta, ve tú solo y repréndele en el amor del Señor. Y cuidado con divulgar el problema a otros. Cuidado con exponer el problema a otros que son inmaduros y débiles en la fe. Porque lo que más daña es el chisme. Es el chisme. Ya no es el problema, sino el chisme que más daña. Evita el escándalo. Tu deber como hermano en la fe es procurar la restauración, pero hazlo con todo tu amor y con delicadeza. Amén. Este es el deber del cristiano, de ir a buscar y traer de vuelta a los hermanos que se están alejando del buen camino. Ese es tu deber. Pero tienes que hacerlo sin ira ni contienda, sino con un espíritu de mansedumbre y no de juez.
El creyente que verdaderamente es espiritual ama y busca a su hermano. No lo dejará que se aleje de la verdad. Intentará todo lo que está a su alcance para traerlo nuevamente de su rumbo extraviado. El creyente que verdaderamente es espiritual sufre por el extravío de su hermano. Y si no puede estar con él físicamente, lo lleva cargando sobre sus hombros en oración e intersección delante de Dios, extendiéndole una mano de gracia y un abrazo de misericordia. Hermanos, el cristiano que teme a Dios se considera a sí mismo y encuentra que si no se ha extraviado, no ha sido por sus propias fuerzas, sino por la gracia del Señor. Por eso estamos aquí. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñenme nuevamente ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, por favor. Dice allí, dice Gálatas capítulo 2, 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Muchos pensarían que la iglesia del primer siglo todo era de color de rosa, ¿verdad? Que era una iglesia perfecta. Pero la verdad es que, al igual que nosotros hoy, ellos también batallaban con una naturaleza pecaminosa. Todos nos podemos equivocar. Aquí el apóstol Pedro era una muestra de ello, de que nadie es perfecto. Así como la iglesia primitiva, no hay iglesia perfecta, mis hermanos. Ahora que si estás buscando una iglesia perfecta, y si algún día la llegas a encontrar, mejor no entres en ella. ¿Sabes por qué? Porque la podrías echar a perder. Así de fácil. A lo que voy es que la iglesia perfecta simplemente no existe. No hay iglesias perfectas. Lo que sí hay iglesias fieles, iglesias que aman a Cristo y que están comprometidas en predicar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo no tenía nada en contra de Pedro, pero él tenía claro que nadie estaba por encima del evangelio. Nadie. Y es que habrá algunas cosas en las que podemos ser pacientes. Habrá cosas en las que podemos ser tolerantes, pero hay otras cosas que debemos resistir y corregir, especialmente si atentan contra el evangelio del Señor. Es allí donde debemos poner la verdad por encima de cualquier hombre. Por más que Pedro fuera un apóstol de gran influencia, los malos ejemplos, las malas actitudes no deben ser permitidas, sino resistidas. Incluso si eso viene de algún líder o pastor o llámese como se llame. Cuando vemos que hay algo que puede ser peligroso o dañino para nosotros, debemos corregirlo, mis hermanos. ¿Se imagina qué hubiera pasado con el futuro de toda la iglesia si Pablo no se hubiera puesto firme a favor del evangelio y hubiera permitido que Pedro siguiera como un hipócrita? ¿Qué hubiera pasado si el partido legalista de Jacobo hubiera prevalecido? ¿Dónde estaríamos hoy?
estuviéramos todos judaizando. Claramente, este es un pasaje que nos anima a la corrección. Solo recuerde que la corrección y la disciplina son un acto de amor, porque protege a la congregación, nos protege, así nos protegemos uno al otro. Al final Pedro aceptó la reprensión y el evangelio de Jesucristo fue preservado para el mundo. Proverbios 28:23 dice: el que reprende al hermano hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, dice. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo lo invito a que cierre sus ojos y que levante sus manos, hermanos.